jugar con esto. Y qué con esta latente radiación. todo esto con el cesio 137, el caso en la República Argentina, ¿no? Lo que conocemos. Pero hablando de 1987, de este caso en Brasil que sacudió al mundo, la vamos a sumar a Rosy Becerra. Ella es sobreviviente de la tragedia del cesio 137 en Brasil. Rosy, todo el equipo de UNA te saludamos. Buenas tardes y gracias por la comunicación. Hola, buenas tardes. Bueno, escuchan? ahora estamos hablando en la Argentina, recordando no solo por la ficción, sino por lo que ustedes vivieron allá por 1987. A vos, en particular, ¿cómo fue tu caso? Ay, fue terrible. Yo todavía no miré la serie, pero yo tenía una amiga que vivía de frente el taller mecánico de donde abrí la ¿Dónde capa. lo encontraron? Mira. Donde ellos trajeron ¿Dónde lo a abrieron? para abrirlo, ¿no? Y mi amiga vivía de frente, yo iba siempre con mi hija, todo. Y todo el mundo estuvimos en pánico. La ciudad cerró, nadie entraba, nadie salía. Tuvimos que pasar por unas máquinas y las máquinas no medían la radiación y no se tenía tanta información. Supimos que la clínica tiró un equipamiento de radiografía a un terreno baldío. Entonces, esos que estaban buscando chatarra la encontraron y se llevaron a la casa. Se llevaron a ese taller. Entonces, abrieron, se pasaron el cuerpo. Y el pánico fue total, porque justo cuando ellos abrieron, que se pasaba todo, llovió, y la lluvia iba a contaminar todo lo que es el agua. Sí. ¿A vos te llegó a contaminar o vos, porque digo, hubo parte que tuvo que ir a una especie de predio de aislamiento que se improvisó para toda esa gente que ya estaba contaminada para que no siga contagiando al resto? ¿Vos llegaste a ir a ese predio? ¿Vos lograste no ser contaminada por este producto que salía de esta cápsula radioactiva? No, por suerte no, porque pasamos en las máquinas y las máquinas no No te dieron radiación. dieron radiación. Entonces Claro. nosotros no tuvimos que aislar. Pero sí estabas en una cuadra donde había un foco de conflicto. ¿Eso qué implicó para vos? ¿Vos te tuviste que mover de tu casa algún día, no? ¿O te dijeron que te quedes encerrada? ¿Qué determinación en tu caso tuviste que tomar o te hicieron tomar, no? Tuvimos que estar encerrados. Así Claro. tipo el cesio y todos los científicos vestidos de blanco. Claro. Y muy parecido al COVID. Al Al COVID. COVID. Claro. Claro. Rosy, te pregunto encima, esto fue en el 87, es decir, un año después de Chernobyl, ¿no? Me imagino se deben haber agitado todos los fantasmas habidos y por haber, ¿no? Sí, y decían que era el accidente más grande después de Chernobyl. Claro, Sí, está calificado así. claro. Claro, entonces, viste, el pánico era total. ¿Te quedó mucho miedo, Rosy? ¿Se Sí. vive con mucho miedo después? Sí, terrible. Y más, ¿no? Por ejemplo, te ibas de viaje, te ibas a Brasilia, que estaba ahí cerquita, y vos decías que era de Goiânia y todo el mundo salía corriendo. Nadie quería tocarte, viste que te discriminaban bastante. ¿Y eso muchos años duró? Porque Sí, esto muchos- pasó en 1987, pero eso después de, vos decís, soy de esta ciudad y pasó muchos años. Pasó muchos años. Inclusive después que yo venía acá para la Argentina, decía, ay, de Goiânia, ay, no, porque Claro. mucha gente esperaba, viste. ¿Y No, por, no, y por qué no te animaste, Rosy, a ver la serie todavía? ¿Tenés miedo que te mueva algo? ¿No te interesó? ¿Por qué pasó? la pasamos muy mal. Inclusive, mucha gente en Goiânia tiene cáncer de tiroides. Ah, Claro. mirá. Claro, hermana- quedan lesiones. Sí. Mi hermana tuvo cáncer de tiroides. Ella, lo que pasa es que ahora, donde está enterrado todo, la casa, la gente, está todo bajo plomo y Ah. parque. Y ella está a 10 kilómetros de ese parque. Claro. Entonces pusieron muchos árboles y muchos pájaros, porque dicen que cuando los pájaros empiezan a morir, es porque la radiación salió. Claro. Claro, Como- recordemos lo usan eso como porque medidor. está, Ale, En la serie, ¿a dónde se a dónde llevan se todo el lleva? material Claro, no, radioactivo? Y lo desesperante, y lo van a ver en el primer episodio, es que existió la mínima posibilidad de que alguien lo tirara al agua porque pensaban que, bueno, sacame esto de acá, y casi lo tiran al agua. Hubiesen contaminado Mucho a más, muchísimas todo el más agua y personas. más lugares, claro. Imagínate, ese era el miedo. Sí. Y después, claro, primero lo aíslan con cemento. Sí. Lo aíslan el lugar, ¿no? Pero bueno, después, ¿cómo haces para mover ese concreto de miles y miles y miles de kilos, ¿no? Sí, Es como sí, muy sí. difícil. Dicen que el gobierno trabajó bastante, bueno, trabajó bien dentro de la situación. ¿Vos sentiste lo mismo, Rosy, cuando pasó el episodio?
Sí, yo sentí lo mismo porque estaba allá en un gimnasio de deportes que nosotros teníamos que ir a pasar las máquinas, que ya las máquinas estaban, los científicos estaban, ¿cómo se llama? La Comisión de Energía Atómica, y hasta hoy ese parque es muy bien custodiado. Ok. Claro. Bajo plomo la gente, inclusive la gente se la llevaron a Cuba. Yo me acuerdo que se lo llevaron a Cuba porque tenía la medicina nuclear. Claro. Y trataron allá, estuvieron un tiempo, pero después se ve que murieron. Bueno, a los dueños del lugar sí los juzgaron, estuvieron, lo que pasa que después cumplieron condena con trabajo comunitario. Porque Claro. en realidad eso fue un error de la empresa. Claro. Alguien El- olvidó el eso, responsable. trasladó el resto del material que tenía que trasladar. Descuidaron la cadena de custodia, Claro, digamos, y ¿no? olvidaron eso allí por 3 años. O sea, Rosy. realmente un error muy grave. ¿Cuánto tiempo duró esta pesadilla, digamos? Vos decís, la pasamos muy mal, estuvimos encerrados, parecía el COVID, vestidos de blanco y demás, y toda esa gente, ¿no?, que se vio obligada a irse a ese predio de aislamiento, más los que estuvieron internados, gravísimos, la mayoría de ellos. ¿Cuánto tiempo duró todo eso hasta que se pudo ir normalizando nuevamente? Y yo pienso que, no sé, 3 años, porque fueron, hicieron el parque, enterraron todos ahí, quer dizer, la casa, el taller, todo eso está bajo plomo, y la gente también. Y yo me vine en el 95 y todavía se hablaba, ¿viste? Ay, sos de Goiânia, ay, Mirá. no me toques, todos decían, porque tenía miedo. Rosy, se sabe que hubo 4 muertos en el momento, pero después que hubo por lo menos 16 fallecidos más que lo relacionan justamente con esta radiación. ¿Se sabe si, vos decías recién, que hay casos de cáncer de tiroides que vienen de esa radiación todavía hoy en el presente? Sí, así se dice. Cuando una persona tiene cáncer de tiroides, ya es buena. El cesio 137, que son las consecuencias que con los años tiene un alto índice de cáncer de tiroides. Mi hermana... Mirá. Y sí, allí en la serie se ve que hay muchos niños presentes. Esos niños en el 87 hoy son personas muy jóvenes. Sí. ¿Vos con quién estabas, Rosy, en el 87? Yo estaba Hijos. yo y mi hija, Lola Becerra, Claro. Ah, Lola Sí, sí, Becerra. es la hija, que es modelo acá en la La Argentina, mamá de ¿no? Lola sos. sí, ella era chiquita, pero igual ¿Y teníamos que cómo pasar. fue eso con tu hija, que era muy chiquita, el resto de los familiares? ¿Cómo fue ese momento? Y fue terrible, todos con miedo, porque el miedo que teníamos era de morir de cáncer. Sí. Ah. Y Y ahora, Rosy, Esto- que te enterás que en la Argentina hay una cápsula radioactiva, cesio 137, que la robaron también en una clínica en Rosario. Me imagino que con tu historia, con lo que viviste en primera persona, te debe preocupar esto. Sí, hoy a la mañana cuando vi las noticias entré en pánico, porque digo, no sabe el peligro que es, porque si es un terrorista, si es una persona que quiere hacer maldad, que lo tira en el agua, Claro. mata a mucha gente. Es verdad. Yo no soy científica, pero lo que vivimos allá, el miedo más grande era el agua. Claro. Sí, sí. Incluso, digo, desde la ignorancia puede pasar, ¿no? Porque lo Obvio. puede agarrar cualquiera y no saber y terminar tirándolo. Por eso, hace un rato hablábamos con un ingeniero nuclear, digo, es fundamental esto, ponerlo sobre la mesa y dar el mensaje de lo que hay o no hay que hacer con este material si se encuentra. Muchas veces pasa y pasó incluso allí también en Brasil por el desconocimiento, Rosy. Claro. Ni siquiera fue una mala intención, ¿no? Y ouvimos hablar de cesio 137, que un aparato de radiografía era tan peligroso.